Muy buenos días, bienvenidos a Saludablemente Activos, espacio de educación en salud por Javeriana Estéreo. Plantearemos temas relacionados con la nutrición, la medicina funcional, estrategias para hacer medicina preventiva y todo lo relacionado con la medicina integrativa. En la dirección médica del programa estará el doctor J. Eastman. Doctor, muy buenos días. Salud, buenos días para todos. Estará también con nosotros el doctor Juan Camilo Perdomo, médico de la Universidad Javeriana, especialista en naturopatía. Doctor Juan Camilo, bienvenido. Buenos días, Carlos, y buenos días para todos. En el Control Master nos acompaña Gustavo Recalde, quien les habla Carlos Felipe Jaramillo. Los invitamos para que compartan con nosotros en esta próxima hora. Pueden hacernos sus preguntas, resolver inquietudes llamando al teléfono de Javeriana Estéreo 321-8315, o también nos pueden seguir a través del Facebook. Nos encuentran como Hacking de Francia. Allí pueden plantear inquietudes a través del chat. Los invitamos para que se queden con nosotros en Saludablemente Activos. Muy bien, el tema del día de hoy es la acción terapéutica de la medicina integrativa en la fibromialgia. Es una de aquellas enfermedades declaradas en el siglo XXI por su relevancia, por lo continuo que es el diagnóstico de la misma, pero sobre todo es entender que es una de aquellas patologías donde está estrechamente ligado una parte emocional y mental manifiesto en una parte física. Por eso vamos a entender hoy más claramente el origen de la fibromialgia, cuáles son sus características, cómo se diagnostica, pero principalmente qué propuestas hay en la medicina integrativa para tratarla. Su primer titular para hoy, doctor J. Eastman. La fibromialgia, enfermedad que vincula el área emocional, la mental y la física del paciente. Doctor Juan Camilo, un segundo titular para hoy. La acción terapéutica de la cúrcuma y el triptófano en el dolor y el sistema nervioso. Con estos dos titulares vamos a hablar de fibromialgia, entender cada una de sus características, pero sobre todo qué propuestas hay en este esquema de medicina biológica. Doctor J. Eastman, háblenos del por qué hay un vínculo de todos estos aspectos, de la parte emocional, mental y física en este tipo de enfermedad llamada fibromialgia. Bueno, empecemos diciendo pues que la fibromialgia, llamada la enfermedad del siglo XXI, además, más bien es un síndrome, es decir, son una cantidad de signos, de síntomas en el que predomina o hay un común denominador que es el dolor. Pero no solamente es un dolor muscular, sino que es un dolor también de tipo nervioso que incluye las articulaciones, los músculos, los tendones y todos los tejidos blandos. Tiene como gran característica que es un dolor que se presenta en varias partes del cuerpo. La Organización Mundial de la Salud señala que son 18 puntos posibles que deben tratar de diagnosticarse para ir pensando en una fibromialgia como tal. Si de esos 18 puntos al menos 11 corresponden con este esquema, entonces ya podríamos estar hablando de fibromialgia. Pienso yo que diagnosticar una fibromialgia de entrada sería un poquito temerario. No hay examen de laboratorio que nos permita hacer un diagnóstico asertivo, en este caso un diagnóstico diferencial. Sin embargo, se mandan algunos exámenes de rutina, especialmente para descartar otras enfermedades paralelas que podrían ser enfermedades reumáticas, por ejemplo, la artritis reumatoidea o la misma artrosis también podría estar implicada allí. Entonces, por eso sí es importante mandar algunos exámenes de laboratorio de los que ya son de rutina, por ejemplo el RATES para saber cómo está el factor reumatoideo, mínimo un hemograma, miran cómo están las enzimas, etcétera. Hay muchos exámenes que nos permitirían cómo está el calcio, por ejemplo, cómo está la vitamina B12 del paciente. Todo eso sí sería buenos elementos de juicio, sobre todo para poder dejar más en claro cuál es el diagnóstico si es una fibromialgia. Porque, repito, no habría un examen que nos dijera, esta es una fibromialgia. Es más tener en cuenta
los signos, los síntomas del paciente y sobre todo hay que mirar, como decíamos al comienzo, el implicación que tiene de tipo mental y emocional, porque definitivamente es un paciente que está alterado en su sistema nervioso, es un paciente con insomnio, con muchas cefaleas y esos dolores que caminan, es decir, un día amanece agravado en los hombros, otro día en las rodillas, otro día en los codos, sucesivamente. Entonces, esos dolores que no son tan fijos y persistentes ya entrarían a ser una connotación para ir pensando en una fibromialgia. Lo cierto es que desde la ortodoxia, pues esta enfermedad se maneja tratando de dar lógicamente los AINES, que son los analgésicos no esteroideos, donde también se combinan relajantes musculares y donde también se incluye un psicofármaco. Entonces vemos que de todas maneras es un recurso muy paliativo, simplemente para disminuir el dolor, para tratar de mejorar la movilidad en el paciente, pero que una vez pasa el efecto del fármaco, el paciente queda peor. Y es un paciente que se agrava mucho con la quietud. Es un paciente que al despertar en la mañana está prácticamente engranado. Cuando ya inicia el movimiento como que va aflojando y disminuye sustancialmente la parte dolorosa. Entonces, calculemos esto, un paciente que está en esa situación, que tenga que estar tomando mucho fármaco, que al fin y al cabo son paliativos, y encima de eso un psicofármaco, un antidepresivo tricíclico, que es lo que mandan en estos casos, son los de elección, pues ese paciente fácilmente va a terminar como un zombie por allí, ¿no? Es decir, totalmente decaído, y para mí sería un factor agravante de la enfermedad, lejos de ser realmente un tratamiento de fondo que le esté ayudando. Creo que desde esta orilla de la medicina biológica, que al menos podemos brindar productos que son muy sintomáticos, es decir, productos muy selectivos en mejorar la movilidad, en mejorar la inflamación, en mejorar el dolor como tal, en mejorar la parte anímica del paciente, pero sin ningún efecto colateral. Creo que es un buen recurso y sobre todo nunca va a haber efectos secundarios, ni mucho menos la iatrogenia, porque dicen en el mismo ámbito científico, la fibromialgia es incurable. Entonces ahí yo acudo, evoco el pensamiento del doctor Hahnemann cuando dijo, no hay enfermedades, hay enfermos. Y cuando uno trata el enfermo y lo trata holísticamente, desde su parte física, lógicamente, haciendo el diagnóstico, donde se toca, donde duele, el vehículo, el carrito que tenemos que es el cuerpo físico, es muy importante manejarlo, pero simultáneamente manejar la parte mental, emocional del paciente juega un papel definitivo para que ese paciente se recupere. Y creemos y sentimos en nuestro haber, en medicina biológica, que los tratamientos en este sentido son exitosos. Total, yo creo que aquí la medicina biológica puede aportar sin lugar a dudas realmente una solución, un esquema que el paciente lo saque del problema y sobre todo trate el origen del mismo, que son todos estos desórdenes de tipo emocional. Tanto es así que hoy en día la medicina tradicional o convencional reconoce que hay una alteración psicoemocional del paciente al prescribir un psicofármaco dentro del esquema de tratamiento. Es decir, que ya ahí le está dando una identidad a ese aspecto. El problema es que el psicofármaco, como usted muy bien lo comenta, doctor J. Eidman, no va a resolver el problema como tal. Yo recuerdo un estudio en la Universidad de California, me llamó muchísimo la atención, donde evaluaron a 100 pacientes con diagnóstico de fibromialgia. El primer dato interesante, de los 100 pacientes, casi el 95% eran mujeres. La relación es bien amplia, es casi un 10-1. Por 10 mujeres con fibromialgia hay un varón, es decir que es bastante amplio el rango donde es predominante en la población femenina, pero en el varón también se puede presentar. Digamos que ese fue un primer análisis de la investigación que se hizo del problema. Pero un segundo aspecto es que de las 100 personas evaluadas y a las cuales se les hizo un seguimiento, tenían como antecedente 20 o 30 años atrás un duelo profundo, donde la mujer o el varón que hacía parte del estudio había tenido la pérdida de un ser querido, o había tenido una separación, o la pérdida de un hijo, o la pérdida de algo que significaba muchísimo para esa persona. A partir de ahí el estudio concluyente es cómo antecedente hay
algún tipo de situación o vivencia que fue de alto impacto y que al paso de los años traduce en una fibromialgia. Tal vez no sea la razón única, pero sí doctor J.I. mantiene una estrecha relación muy profunda que nuevamente vincula de que el ser humano no está fragmentado. Todas las vivencias, las tristezas, las dolencias, desde niñez incluso, o desde el vientre de nuestra madre, tienen una implicación directa sobre la salud. En ese concepto de medicina integrativa, tenemos muy en cuenta lo siguiente para que un concepto no riña con el otro. La medicina es una sola. Lo que cambian son algunos instrumentos, algunos métodos. Y por eso el término exacto hoy en día es medicina integrativa. Ayer nos llegó justamente una propaganda de un congreso que va a haber en Medellín, de Amivio, en el mes de septiembre, que se llama así medicina integrativa. Es muy importante ahí reunir todos los conceptos porque no se trata de que riñan. Es muy posible que ese paciente con fibromialgia ya haya sido diagnosticado y tratado por el reumatólogo, por ejemplo, porque es que se considera entre las enfermedades reumáticas y el especialista llamado a atenderla es el reumatólogo. Está bien que esté tomando el AINE, que esté tomando el relajante muscular, etcétera, etcétera, y que nosotros paralelamente podamos también ser unos coadyuvantes. No se trata de ir a negar lo otro, es decir, la medicina integrativa nos ayuda a cubrir todos los elementos posibles para que ese paciente tenga calidad de vida. Esa es la idea, ¿no? Ese es el propósito y el propósito también del programa que vamos a desarrollar y las propuestas que tenemos para el día de hoy. Doctor Juan Camilo, uno de los síntomas más complejos en el tratamiento de la fibromialgia es el dolor. Así es. Es un dolor crónico, permanente, donde se establecen puntos por todo el cuerpo, diseminado por todo el cuerpo, cuello, espalda, cadera, piernas, y la señora le dice, es que doctor, me duele hasta el pelo. ¿Sí? Es realmente lo que afecta la calidad de vida de la persona que padece fibromialgia. Y allí hay unas propuestas muy interesantes desde la medicina natural. Desde la medicina integrativa hay unas propuestas muy a la vanguardia, ¿no?, de la medicina biológica, de la medicina ayurveda, que son la cúrcuma y el triptófano. Pero antes de hablar de estas dos propuestas, quiero enmarcar de que la fibromialgia como tal es una neuropatía, por eso se dice que duele. La persona o la mujer, porque la mayoría de los pacientes son mujeres, se estresa y duele. El estrés genera dolor. Hay un tema muy interesante que es el sistema de respuesta al estrés, ¿no?, que es el puente entre la mente y nuestro sistema físico y nuestro organismo. En realidad en la fibromialgia hay una alteración real en los canales de sodio NAD1.7. Se decía en una conferencia muy interesante reciente que hay una alteración también de estos canales y de las enzimas que limpian, por decir así, o que captan la adrenalina. Entonces el sistema autónomo simpático o parasimpático es un sistema que necesitamos como seres humanos. Nosotros necesitamos estresarnos para hacer frente al medio hostil, para pelear contra los tigres, contra las tigresas. pero ¿qué pasa? Aquí hay expertos en la pelea de felinas, ¿no? De contra tigres. las ranitas no hay que pelear, esas sí hay que dejarlas andar por ahí, pero pues contra las tigresas sí. Y eso era antes, o sea, nosotros peleamos y descargábamos toda esa adrenalina, pero ¿qué pasa en este medio mundo actual, no? Que tenemos descargas de adrenalina y se van acumulando. Y ese sistema no es un sistema infalible, es un sistema que se cansa con el tiempo. Por eso, como antes mencionabas, Carlos, el estudio que dice que muchos pacientes de fibromialgia han tenido un antecedente de algún trauma, de alguna pérdida emocional, algo impactante a nivel de su vida, eso que se traduce en un sistema cansado, en estrés, en depresión, en ansiedad, que va a hacer que ese sistema no funcione bien y que la adrenalina como tal duela. O sea, el estrés duele, la depresión duele, la ansiedad duele. Son pacientes que van a deteriorar su calidad de vida porque en realidad sí están sintiendo mucho dolor. Y la medicina ortodoxa como tal dan paños de agua tibia y no van a la causa como tal, generando así efectos adversos. Y muchas veces en la medicina tradicional se diagnostica mal o no se trata mal, se trata de una manera errónea la fibromialgia. Por eso quiero proponer la cúrcuma como un extraordinario analgésico
y antiinflamatorio para el tratamiento de fibromialgia, y no solamente fibromialgia, sino de otros trastornos como síndromes tensionales, en fin. La cúrcuma se ha estudiado, su fitoactivo, su estandarizado son los curcuminoides, que van a hacer una acción analgésica y antiinflamatoria. La inflamación es necesaria, sí, en la medicina integrativa dicen que es necesario la inflamación para hacer frente a un proceso bacteriano, un proceso infeccioso, como tal, ¿no? Para que el organismo se potencie y elimine el efecto agresor. Pero ¿qué pasa cuando esa inflamación es crónica? Va a generar desgaste, va a generar enfermedad. Entonces la cúrcuma lo que hace es inhibir estas enzimas, la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, la oxidonitroco sintetasa, y va a proteger al organismo en este sentido. Es un antiinflamatorio totalmente natural, va a limpiar, va a ser como un drenaje. La curcumina, que es uno de los activos, va a hacer este efecto antiinflamatorio, y la turmerona va a hacer un efecto natural a nivel renal de limpieza, de estimular ese drenaje a nivel renal para que todos esos tóxicos, esas toxinas salgan más rápido de nuestro organismo. Es que mire, el doctor J. Eastman advierte que la persona con fibromialgia sobreabusa de los analgésicos. Casi que se le vuelve el pan diario el consumir un ibuprofeno o naproxeno o acetaminofén. Y por allá había una investigación sobre el uso continuo de AINES y del mismo acetaminofén, donde la persona que lo consume crónicamente genera un efecto hepatotóxico bárbaro, además de lo que pasa en cuenta de cobro a nivel gástrico, y llegando incluso a estados de ulceraciones. Entonces, hablar de elementos naturales que ayuden al dolor, que le permitan a la persona no hacer uso o sobreabuso de los analgésicos, y de esta manera encontrar un recurso verdaderamente natural que al mismo tiempo va a hacer un efecto antiinflamatorio, pues va a lograr finalmente, bueno, es una apuesta importante en un esquema de tratamiento. La cúrcuma en la medicina ayurveda se le llama la planta de calor, y se le considera el mejor relajante muscular que existe. Aquellas personas que, por ejemplo, tienen un síndrome tensional por malas posturas, por mucho estrés en su actividad física o exceso de actividad física en alguna actividad deportiva, el mejor relajante muscular se llama cúrcuma, de origen natural, y por eso es la primera propuesta que hoy lanzamos. Sin embargo, se habla de una sinergia. De una sinergia, así es, del triptófano. El triptófano fundamental, cuando en la fibromialgia también hay un trastorno emocional, porque pues que el dolor genera estrés, genera un desbalance del sistema nervioso. Obviamente hay un trastorno emocional y hay que ir a lo profundo, la causa, no pañitos de agua tibia, sino ir a lo profundo. Y el triptófano se ha investigado que es precursor de la 5-hidroxitriptamina, que a su vez es precursor ya hemos hablado muchas veces, de esta hormona, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, del sosiego, de la alegría, que va a hacer que sí, se estimule más la síntesis de serotonina, pero también su recaptación a nivel de la membrana postsináptica. Entonces va a mejorar esa parte emocional de los pacientes con fibromialgia, porque es importante, muy importante. También hay una estrategia, adelantándome al producto recomendado del día, de Hacking de Francia, que tiene una sinergia de componentes. También en esa sinergia de componentes está enzimas, son proteolíticas, que antes hemos mencionado que actúan también más a nivel digestivo, que son las enzimas papaína y bromelaína, pero esta vez ellas también tienen una acción como relajante muscular, al igual que la cúrcuma, así que van a potenciar esa relajación muscular. La papaína y la bromelaína, dos enzimas también proteolíticas, pero aquí como relajantes musculares. Claro que sí. Entonces ya vamos a hablar de qué esquemas terapéuticos se pueden plantear para la fibromialgia, haciendo sinergia de todos los componentes que acaba de mencionar el doctor Juan Camilo, y también conceptos que nos va a brindar el doctor J. Eastman en este recurso de la llamada medicina biológica. Esquema terapéutico recomendado del día. Doctor J. Eastman, hablemos de esquemas terapéuticos desde la orilla de la medicina biológica. Bueno, yo creo que hay un producto que reúne toda la condición, tiene todos los encantos para hacer el tratamiento óptimo en una fibromialgia, porque ya advertíamos al principio
que es que no solamente hay el compromiso muscular, sino de tendones, de ligamentos, es decir, toda la articulación está comprometida, especialmente cuando hay un dolor de tipo neurógeno, ya lo explicó muy bien el doctor ahorita, es un dolor que se origina en la fábrica del dolor. Entonces, eso que nosotros llamamos neuralgia son dolores más intensos, son dolores lacinantes, que es como una lanza que chuza y que al mismo tiempo no solamente duele, sino que arde. O sea que se combinan todas las formas de dolor en la fibromialgia. Y yo creo que esto es lo más agobiante, sobre todo porque un paciente que esté en esas condiciones se vuelve aprensivo, es decir, así no le esté doliendo, él va a estar muy prevenido en sus movimientos, muy limitado, pensando que si se mueve le va a doler. Y eso, pues al final la persona se va quedando, como decían en el argot popular, tullida, ¿no? Se va quedando muy quieta, pierde esa espontaneidad en sus movimientos. Entonces ahí es donde estas esencias florales de tercera generación cumplen una promesa, una enfermedad muy selectiva. Y hay un producto pues que se llama el Traumatoquin, su nombre lo dice todo, que tiene varios componentes que hemos analizado en otras ocasiones, en otros productos, pero que aquí tienen más preponderancia. Y menciono el primero de ellos, es la hierba de San Juan, que está incluida ahí, que es el famoso Hipericum, porque el Hipericum tiene un tropismo muy selectivo, especialmente en las terminaciones nerviosas. Entonces cumple muy bien su efecto cuando hay la neuralgia como tal, que es el dolor ardoroso. Entonces el Hipericum ahí, además de que por ser un regulador neurovegetativo, nos va a suplir de alguna manera esos psicofármacos que se mandan simultáneamente. Este Hipericum, por ejemplo, le va a ayudar al paciente a que tenga un sueño más fisiológico, porque es que lo más tremendo de un insomnio es cuando es un insomnio por dolor. La persona tiene sueño, tiene ganas de dormir, pero no puede porque tiene dolor. Entonces es muy importante durante el día irla preparando en la noche. El segundo ingrediente que a mí me parece fundamental, que tiene toda una razón de ser ahí, pues es el árnica montana, porque el árnica, trasladado a términos de medicina biológica, es un modulador de la inflamación. Óigase bien, no es un antiinflamatorio, es un modulador de la inflamación, porque es que la inflamación es perfecta. Y al cumplir una cascada y al modular la inflamación, el dolor, por consecuencia lógica, tiene que desaparecer. Entonces, sin que nosotros tengamos el concepto analgésico como tal, actuamos directamente en el dolor en un producto como el árnica. Hay otro producto muy conocido en homeopatía, sobre todo porque es un remedio muy agudo, es el Aconicum napellus, porque ese tiene acción no solamente en el tejido conjuntivo, sino, o mejor dicho, en el tejido conjuntivo cubriéndolo todo, articulaciones, huesos, músculos. Y está también incluida en la fórmula. Está la famosa chamomilla, que es la manzanilla, que tiene mucho que ver especialmente en dolores que tienen que ver con traumas o por esfuerzo físico. Pudiera ser que muchas fibromialgias tuvieron como factor desencadenante agotamiento físico por un gran esfuerzo que la persona hace. Está también ahí el Bellis perennis, que es la margarita, hablando en términos de esencias florales, que está muy recomendado, especialmente cuando ha habido hemorragia, secuelas postquirúrgicas, todo una selectividad en ciertos tipos de dolores que puede uno ver al hablar con el paciente que también lo tiene. Es que el paciente cuenta muchas clases de la manera de sentir el dolor. Y creo yo que aquí las esencias florales de tercera generación nos cubren como cada una de esas necesidades, como cada tipo de dolor que viene especificado. Eso se llama modalizar, es el término que nosotros utilizamos en medicina biológica, y es cuando el paciente me dice, oiga, a mí me duele la cabeza. La primera pregunta que le hacemos, ¿y dónde le duele? Pues que me duele en la frente. Y ese dolor de cabeza le provoca a usted visión borrosa, hay diplopía, o tiene náuseas, y si vomita mejora. Eso es modalizar al paciente. Cada paciente va a contar su historia de una manera distinta. Si somos juiciosos con materia médica homeopática, vamos a poder descubrir cuál remedio es el que mejor le cae a ese sujeto, ¿no? Porque estamos tratando el enfermo, no la enfermedad. Y sobre todo nos estamos ocupando mucho de su parte mental y emocional. Hay pacientes que se agravan más a determinada hora, hay pacientes que les hace daño el frío, a otros los mejora el frío, a otros les hace daño el calor, otros se agravan con el movimiento, otros se agravan con la quietud. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, y creo que en materia médica homeopática hay una respuesta selectiva
para cada necesidad de cada paciente con fibromialgia, porque repito, es un síndrome, o sea, son muchos síntomas al tiempo. Y si no tenemos en cuenta eso, pues simplemente vamos a hacer el papel que es en los analgésicos, ¿no? Papel paliativo ahí. Aumentar un poquito el umbral del dolor y al rato, cuando ya pasa la acción farmacológica, entonces ya otra vez el dolor está peor y cada vez se vuelve más refractario, ¿no? Particularmente me encanta el traumatoquín por su selectividad y polifuncionabilidad que tiene el producto. Aquellas personas, por ejemplo, previas a una programación de una cirugía, es el producto de elección, precisamente para prepararse frente al procedimiento quirúrgico, además que no va a estar contraindicado. Una cesárea es genial para, sobre todo, ayudarle a las mamás con ese dolor, que es un dolor muy profundo, muy urente, como usted lo comentaba en un momento, doctor J. Iván, porque toca muchos nervios y muchas capas para poder extraer al bebé. Allí actúa muy bien el traumatoquín, no solamente en el manejo del dolor, sino en impedir de que haya una hemorragia abundante. Yo creo que es lo más importante. Sí. En el preoperatorio es muy importante eso, garantizarse de que no haya hemorragia. Correcto, y una cicatrización rápida. Exacto. Entonces, vale mencionar que el tema de cesáreas, de procedimientos estéticos que están tan de moda, sobre todo en nuestra ciudad, procedimientos odontológicos, donde se toca tanto nervio y se lastima, allí el traumatoquín es muy selectivo, pero hoy en la patología que estamos hablando de fibromialgia, sí que cumple un papel fundamental. ¿Por qué? Porque, como usted muy bien lo explica, doctor J. Eastman, no solamente abarca componentes para el tema inflamatorio, sino de orden emocional, que es donde tal vez, muy probablemente esté el origen del problema. Por eso, ese sería el primer recomendado de hoy, traumatoquín, viene una presentación en spray, se pueden aplicar 4 PAF sublinguales 3 veces al día, o si incluso está manifiesto el dolor, es muy fuerte, se puede manejar una dosis de crisis, de choque, donde se puede aplicar 4 PAF cada 10 minutos durante 5 dosis. Ahí queda entonces una primera propuesta para este tema fibromialgia. Hay un segundo elemento del cual usted ya nos anticipó con todo el estudio. Les di un adelantico, pero el segundo elemento es la estrategia, la sinergia de componentes, el Reutaquin de Hacking de Francia, que tiene un estandarizado de 80% de curcuminoides, que es lo que les decía, que van a hacer ese efecto analgésico, antiinflamatorio y de relajación muscular. Tiene también la cúrcuma, con la curcumina y la turmenona para hacer ese drenaje, ese barrido de todas esas sustancias tóxicas que nos van a causar dolor a nivel neuropático en la fibromialgia. También tiene el triptófano como precursor de la 5-hidroxitriptamina para modular esa parte emocional, que es un pilar fundamental en esta patología. También las enzimas papaína y bromelaína para potenciar ese efecto de relajación muscular, y también el extraordinario antioxidante, que es la vitamina C, como también vehículo de absorción de todos estos nutrientes. En el esquema de la fibromialgia, como es una patología crónica, degenerativa, los primeros 20 días podemos consumir 2 cápsulas del Reutaquin en la mañana y 2 cápsulas en la noche. Después podemos dejar una dosis basal de 1 en la mañana y 1 en la noche por el tiempo que sea necesario. Los pacientes con fibromialgia son tratamientos de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año. Pero pues ayuda mucho en las crisis de dolor. Sí, particularmente el Reutaquin es un producto que mantengo allí en la mesita de noche, porque es una de aquellas fórmulas que viene muy bien cuando el día ha estado pesado, cuando tal vez llega la noche y hay algo de rigidez en el cuello o en la espalda o un dolor de cabeza, muy propio de un síndrome tensional, que es muy común encontrarlo hoy en nuestra población, diferente sea la actividad, llámese de que la persona conduzca un vehículo todo el día, o que esté frente a un computador todo el tiempo, o que esté en una máquina de coser, o un docente que esté dando clases y mantenga también en posturas permanentes, y el día ha estado pesado, fuerte, agitado. Allí viene muy bien un Reutaquin o 2 cápsulas de Reutaquin en la noche para dormir muy bien. Se duerme supremamente bien, relaja toda esa parte muscular, pero sobre todo se logra un sueño muy reparador, y al otro día uno tiene la sensación de levantarse como si hubiese dejado una maleta cargada de piedras en la cama, o sea, como si se la hubiese liberado de la espalda. Allí es importante el Reutaquin, con toda esa característica de la cúrcuma,
el tener el L-triptófano, la papaína, bromelaína, la vitamina C, es una super fórmula que tiene Jacquin de Francia y que vendría muy bien en sinergia con el Traumatoquin. Ahí queda nuestro primer esquema del día de hoy. Pueden ampliarlo y llamar y preguntar al respecto llamando a la línea directa de Farmacia Naturel. Teléfono 387-2658, 387-2658, allí Patricia se encargará de brindarles información, dosificación, costos, domicilios y demás. Fibromialgia con dos recursos muy importantes, Traumatoquin y Reutaquin. Jacquin de Francia, línea especializada en homeopatía, esencias florales, fitoterapia, suplementos dietarios y alimentos funcionales. Jacquin de Francia, vanguardia en medicina biológica. Farmacia Naturel, especialistas en productos naturales. Farmacia Naturel, esquemas nutricionales para vivir saludablemente activos. Farmacia Naturel, salud y bienestar en un solo lugar. Info 387-2658, 387-2658. Mi recomendado de hoy es la esencia floral Apetic. Si te encuentras en dietas para bajar de peso, complementa con el Apetic Control. El Apetic ayuda a controlar la ansiedad por comer todo el tiempo. Si deseas reducir el deseo de comer dulces y harinas, Apetic Control es la mejor opción. Realiza un balance de tus alimentos, toma agua, practica ejercicio y controla el apetito con Apetic. La mejor estrategia para perder peso es dejar de comer en exceso. Con Apetic Control reduces el volumen de comidas y la frecuencia durante el día. Mejora tus hábitos de alimentación, consume fibra de frutas y verduras, reduce el consumo de fritos y carbohidratos, come sanamente y consume Apetic. Esencia floral Apetic, fácil de consumir y práctico de llevar. Apetic, de venta en tiendas naturistas del país. Mi recomendado de hoy es el botiquín de esencias florales. El botiquín de Jacquin tiene 6 esencias para atender las emergencias de salud más comunes en casa. Con el botiquín de Jacquin puedes mejorar cuadros de indigestión y diarreas por intolerancia a alimentos. Con el botiquín de Jacquin atiendes el dolor causado por golpes, dolor de muela o por molestias musculares. Si estás con nervios o asustado, tendrás las esencias ideales en el botiquín de Jacquin. O si tienes alguna reacción alérgica por picaduras, con el botiquín de Jacquin tendrás la solución. Botiquín de Jacquin, práctico de tener en casa y un aliado en los paseos. Las esencias del botiquín de Jacquin son deliciosas y fáciles de usar. Botiquín de Jacquin, totalmente natural y apto para niños y adultos. De venta en tiendas naturistas del país. Desintoxicación orgánica. Los malos hábitos alimenticios, consumo de alcohol, dietas altas en grasas saturadas generan la acumulación de toxinas en hígado, riñones y colon. Esa toxicidad predispone a procesos inflamatorios e irritativos, causando molestias gástricas, estreñimiento y aumento de grasa en el hígado, además de cálculos en los riñones. Mi recomendación médica es realizar esquemas de desintoxicación con esencias florales, consumiendo Hepatoquin Essence para desintoxicar el hígado, Gastropatic para desinflamar y limpiar el tracto digestivo y Uropatic para la salud renal. Como médica recomiendo a mis pacientes Hepatoquin Essence, Gastropatic y Uropatic. Hoy, por la compra del Hepatoquin y Gastropatic, reclama gratis el Uropatic. Doctor Juan Camilo, médico especialista en medicina integrativa, consulta médica especializada, sueroterapia, terapias funcionales, técnicas para un crecimiento personal y espiritual. Separa tu cita, 513-6004 o al 513-6005. Bien, continuamos en directo por Javeriana Estéreo 107.5 FM. Teléfono de Javeriana 321-8315 para dar paso a la participación de oyentes. Igualmente pueden hacerlo a través del chat en redes sociales. En el Facebook nos encuentran como Jacquin de Francia. Allí se está transmitiendo en directo en este momento el programa. Los que nos están siguiendo a través del Facebook, pues un saludo muy especial. Vamos a hablar de una invitación que tenemos para este próximo sábado, 18 de mayo. Le hemos dado por título a la conferencia Emociones que nacen en el colon y sentimientos que expresan nuestros órganos. Tiene mucha relación con lo que hoy estamos hablando, doctor J. Isman, ese vínculo de las emociones
con muchos síntomas físicos, incluso con enfermedades que podemos llegar a desarrollar. Usted en algún momento hablaba de algunos libros que hay al respecto. Creo que es La enfermedad como camino, es uno de ellos. Ese fue un libro, un bestseller muy bueno para saber en algún momento dónde pude haber originado yo esta enfermedad. ¿Qué acontecimiento en mi vida hizo que fuera el disparador, el factor desencadenante? Eso es muy importante conocerlo. Claro que sí, y eso es lo que vamos a plantear este próximo sábado. Algunos temas que vamos a plantear allí es el colon, la fábrica de la felicidad. Vamos a entender cuál es la relación de ese llamado segundo cerebro, que le llaman los orientales y un gastroenterólogo americano. La relación del colon con la depresión tiene también mucha conexión a raíz de toda la inervación y paquete nervioso, ese sistema nervioso autónomo que hay allí en el colon. Cuando las emociones sanan o enferman al paciente, hoy vamos a ver cuáles son el origen de esas emociones y qué relación tienen con diversos órganos. Mentes emocionales del siglo XXI, toda enfermedad fue primero un pensamiento y los sentimientos de nuestros principales órganos. Vamos a plantear una mesa de lujo y de conferencistas pues bastante experimentados y con mucha trayectoria. Nos va a acompañar en la primera hora el doctor Jairo Guerrero. Ya algunos de ustedes lo han escuchado en algunas llamadas que hemos tenido aquí al aire. Él es neumólogo pediatra y va a hablar precisamente de cómo hay una investigación muy importante hoy de los probióticos, de la flora amigable con el tema depresión. Ese va a ser la introducción del doctor Guerrero para el día sábado. Luego vendrá el equipo de la mesa de trabajo, estará el doctor J. Isman, el doctor Juan Camilo, este servidor, hablando en un conversatorio de muchos de los aspectos emocionales, cómo las emociones tienen una incidencia directa en la salud del ser humano, y vamos a plantear unas tesis muy importantes. Pues todo este equipo de trabajo va a estar presente allí el próximo sábado 18 de mayo en la sede principal de Jaquín de Francia. Esa queda por San Fernando Viejo, al lado oriental del estadio. Otra seña bugueña es detrás de la iglesia de San Fernando, 2 cuadras detrás. Ahí hay un auditorio muy amplio, muy cómodo, con aire acondicionado, con buen sonido, para que ustedes nos puedan acompañar el próximo sábado, y lo mejor es que es entrada libre. No tiene ningún costo la conferencia, vamos a trabajar toda la mañana del sábado, pero sí es muy importante confirmar asistencia, porque el cupo es limitado. Entonces ustedes pueden llamar a la línea de Farmacia Natural y hacer ahí la inscripción. Si quiere ir acompañado, con un familiar, con su esposo o esposa o con un hijo, puede hacerlo, simplemente inscribe el número de personas que van a asistir. Teléfono entonces de Farmacia Natural 387-2658. ¿Qué esperamos para este día, doctor J. Isman? ¿Qué promete? Bueno, hay tantas cosas que uno puede analizar de esto que hemos llamado desde siempre enfermedad. Entonces, ese planteamiento que hizo el doctor Hahnemann, de decir, por ejemplo, una fibromialgia no camina sola por la calle, camina encima de alguien, y ese alguien es porque tiene el terreno, la predisposición, el miasma, y si le quitamos el terreno, pues esa enfermedad no tiene por qué seguir allí, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que la persona se sepa en ese contexto no solamente físico, sino mental, emocional y espiritual, porque como seres espirituales somos perfectos y tenemos la gran posibilidad de despertar ese médico que tenemos dentro para ser nuestros propios sanadores. Nosotros los médicos que atendemos en un consultorio no somos los que curamos, somos unos facilitadores en el proceso, y eso es lo que buscamos siempre, que el paciente encuentre sus propias herramientas, especialmente en enfermedades de estas donde se sabe muy poco realmente. Es decir, con respecto a la fibromialgia no se ha avanzado nada en el mundo de la medicina ortodoxa. Mandar analgésicos y mandar un antidepresivo no va a ser la solución. Es mucho más importante actuar sobre el terreno. Eso que ha hecho que el paciente sea terreno abonado, terreno fácil para que sea presa de esa enfermedad específica, como habrá de otras. Cada persona tiene un miasma, es decir, una predisposición natural para sufrir de alguna cosa. Genial, pienso que va a ser una ponencia muy interesante, nos va a servir a todos. Esto hasta por cultura general debería uno conocerlo y tenerlo allí instaurado para identificar. Posiblemente muchos de los problemas y síntomas que tenemos originan en una emoción o en una vivencia que hayamos tenido. Y siempre nos gusta plantear este tipo de encuentros
como charlas y talleres, donde aprovechamos mucho la participación de los asistentes, la retroalimentación. Vamos a hacer ahí algunas técnicas de test muy interesantes para que ustedes tengan una autoayuda, una guía, y sobre todo la presencia de profesionales, repito, muy experimentados, con mucho bagaje y mucha experiencia, que deben aportarnos muchísimo en este concepto. ¿Promete poesía, doctor J. Isma? Puede haber un poema, claro que sí. Bueno, ahí voy a prepararle una tonadita bien especial para que usted nos declame una allí. Doctor Juan Camilo, ¿qué promete para el sábado? Yo prometo aprender una poesía. Les voy a traer un poema para no perder la línea aquí del programa. Y también... Hay una de la rana, ¿no? Una de la rana también. Pero no va a llevar la mujer infiel, ¿no? No. La casada infiel se llama un poema popular. Ese no lo lleve, por favor. La pajarita no. No, y también que aprendan desde la neurociencia y desde algo que se llama la psiconeuroendocrinoinmunología, que es ese puente entre nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro organismo y nuestro sistema fisiológico, cómo nuestros pensamientos afectan el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Así que quedan todos invitados este sábado a la conferencia que vamos a realizar. Va a ser un encuentro maravilloso en familia, entre amigos, como es usual lo que hacemos. Sería la segunda convocatoria que hacemos este año, y qué importante es que nos puedan acompañar y saquen este tiempo para ustedes. 18 de mayo, este sábado, arrancamos a las 8:30 de la mañana, trabajamos más o menos hasta el mediodía. Alex lleva pan de bonos de refrigerio, eso es una garantía sí, para los asistentes, pero importantísimo si hace la inscripción 387-2658. Hablemos de un remedio para el alma. Saludablemente Activos presenta un remedio para el alma, una receta para vivir en bienestar. Cuando hablamos de alma en la connotación religiosa, equivale justamente a la parte mental y emocional. Es la experiencia de vida que un ser humano vive y que por consiguiente, de esa manera como piensa, dependiendo de ese disco duro, de ese archivo que él tiene allí en su parte mental, de esa misma manera se comporta. Entonces, a veces no es tan fácil modificar comportamientos que además tienen que ver con el temperamento de la persona que está en el ADN, pero sí en la parte carácter. La homeopatía cumple realmente esa misión. Y las esencias florales, que son un concepto de homeopatía mucho más avanzado, que lo creó el doctor Edward Bach, un médico inglés en el siglo pasado, pues sí que es cierto. Entonces, cuando él creó las esencias florales, creó una esencia, eran 38 curadores, como él le llamaba, era una esencia para cada necesidad. Pero a través del tiempo hemos observado que esas esencias se pueden juntar, hacer un concepto de sinergia para cubrir todas las necesidades mentales, emocionales del paciente. Entonces hay una que ustedes conocen desde siempre, yo creo que la más famosa, que se llama rescate, para esos estados intempestivos, fortuitos, en que no sabemos que venía encima y nos coge desprevenidos, y eso hace que hagamos grandes disparos de adrenalina, como se decía algún momento. Entonces ese rescate pues incluye las esencias florales, muy selectivas como la ceracífera, el clemátide, la impaciencia, el heliantemo, la estrella de Belén, que quizás es la más conocida de todas las esencias florales. Pero Hacking de Francia, en el último tiempo, en esta nueva generación de esencias florales, le incluye dos componentes más. Y ese rescate ya se llama RQ7. Y además de lo que le acabo de mencionar, incluye la flor de loto, que tiene que ver con la resiliencia, es esa capacidad que vamos obteniendo en la vida de aprender a resolver los problemas, de no amedrentarnos con ellos, sino más bien desde allí, desde esa nube oscura, tomar alientos para mirar un nuevo amanecer. Y está también la consuelda, que tiene mucho que ver con los apegos del ser humano. Yo creo que lo que más hace sufrir a un ser humano es estar apegado a muchas cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues nada es permanente, y esa cosita física que tenemos hoy en día no va a durar para siempre, ni la podemos llevar para el otro lado. Entonces hay que aprender a disfrutar las cosas que tenemos,
bienes materiales, pero sabiendo que de ahí no puede depender nuestra felicidad, y mucho menos en el dinero, ¿no? Porque el dinero al fin y al cabo es un medio, no es un fin, y en la medida en que lo interpretemos como tal, pues vamos a poder en el día a día disfrutar las cosas buenas que nos brinda la vida. Entonces, la idea pues con el rescate, el RQ7, es eso, que la persona se sepa, que pueda él mismo interpretar qué es lo que lo va a hacer gozoso en el día de hoy. Lo que el maestro de maestros llamó vivir el reino aquí y ahora, no después, ya. Vivir ese reino es vivir en estado de gozo, y cuando somos gozosos estamos sanos, y cuando estamos sanos estamos felices y seremos prósperos porque tenemos la capacidad, la iniciativa de llevar adelante todos nuestros sueños, todos nuestros objetivos de vida. Una cosa va concatenada con la otra, nada funciona por separado. Eso que llamamos efecto psicosomático en medicina aplica para explicar cómo muchas enfermedades se originan, por ejemplo, en una pena moral. Pero lo psicosomático también juega en que yo puedo revertir aquello. Es decir, con pensamientos psicosomáticos yo mismo me puedo sanar de eso que me produjo una enfermedad. Eso es uno de los principios fundamentales. Y sigo pensando, doctor J. Eastman, que tiene mucha relación con varios de los planteamientos que vamos a hacer para este sábado. O sea que... Sí, lo de hoy es una abrebocas, sí, realmente sí, es un buen entrenamiento, además para que las personas que nos acompañen desde ya tengan preparadas sus preguntas, sus inquietudes, porque va a ser un conversatorio exactamente, no es una charla magistral. Entonces, no obstante que tenemos aquí en la mesa al Deepak Chopra colombiano, y lo vamos a tener que escuchar un buen rato, pero él también nos va a resolver problemas a todos. Vamos a tener grandes maestros para este día. Importantísimo sí hacer la inscripción para esta charla del 18 de mayo, llamando al 387-2658. Muchas personas de las que nos escuchan ya tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la escuela de salud que hicimos más o menos hace un mes larguito, y bueno, este es la continuidad de diferentes planteamientos que queremos desarrollar y prácticas que muchas veces son difíciles hacer a través de un programa de radio, que allí en cara a cara y en el compartir y en la energía de un grupo de personas pues se facilita mucho más. Rescate RQ7 es su propuesta de remedio para el alma. Sí, señor. Yo admiro mucho la flor de loto. Cada vez que tengo la oportunidad de ver flor de loto me quedo admirándola, porque generalmente crece en lagos o en pantanos. Y usted sabe, doctor J. Eastman, que el concepto de la esencia floral trabaja con analogías, y ellos encuentran una relación muy directa entre la flor y su forma y el entorno en el que crece con la acción terapéutica que puede ejercer. Es la flor de la adversidad, es la flor que nace del fango, es la flor que nace del agua o del pantano, y es lo mismo que puede lograr llegar a ser en la persona que lo consume, sacarla de la adversidad, sacarla del fango, que muchas veces son mentales, que el problema tal vez no sea tan grande, pero que nos deja estancados, y allí es donde el rescate RQ7 es importante y que actúe. Y la consuelda, como usted lo decía, es la flor del desapego, el del soltar aquello que es una carga por mucho tiempo y que nos puede dar un apoyo muy importante para ayudarnos a tomar decisiones. Rescate RQ7, entonces lo pueden también ampliar en este mismo número de línea de asesoría Farmacia Natural, 387-2658. Tengo aquí saludos muy especiales de Denis Martínez. Ella hizo parte de nuestro equipo de trabajo en algún momento en uno de las cadenas de almacenes de Salud Semillas. Ella manifiesta que le encanta el programa, nos envía mucha felicitación. A Denis un abrazo muy grande, muy fuerte, que sabemos que es una seguidora fiel de todas las charlas, conferencias y programas. Doris Echeverry Salazar, gracias por el espacio, aprende muchísimo con él. También un saludo muy especial a Doris, que nos escriben a través de las redes sociales. Hablemos del quinto elemento. Saludablemente Activos presenta la sección El Quinto Elemento con el doctor Juan Camilo. Buenos días a todos los oyentes de Javeriana Estéreo. Les habla su amigo, el doctor Juan Camilo Perdomo, y hoy, en esta sección de El Quinto Elemento, un espacio de reflexión, motivación y despertar de la conciencia. Hace mucho tiempo, en un pueblo muy lejano, no había profesión peor que la de ser el portero de un prostíbulo. Valentín era eso,
el portero de un prostíbulo. Valentín no sabía ni leer ni escribir, pero hacía su profesión con esmero y con cariño. Un buen día, el prostíbulo cambió de dueño y llegó alguien joven, emprendedor, con nuevas ideas y quería reestructurarlo. Así que les dijo a todos los empleados las nuevas actividades que tenían que hacer. Llamó a Valentín y le dijo: Valentín, necesito que lleves un registro de todas las personas que entran y salen del prostíbulo. Necesito que lleves sus quejas y sus comentarios. Valentín, con voz muy temblorosa, le dijo: Señor, me encantaría hacerlo, pero no sé leer ni escribir. El gerente le dijo: bueno, sí, entiendo, pero lamentablemente ya no puedes continuar con nosotros. Entonces Valentín le dijo: pero señor, yo he trabajado aquí toda mi vida, mucho tiempo, no sé qué voy a hacer. Valentín le dijo: tranquilo, señor, pero le vamos a dar una buena indemnización y espero que encuentre algo que hacer. Valentín recibe su indemnización y, muy preocupado, se queda pensando: ¿ahora qué voy a hacer? No sé qué hacer. Hasta que se le ocurre que él, con mucho esmero y cariño, reparaba las mesas que se dañaban en el prostíbulo. Así que se le ocurre hacer labores de carpintería. Pero no tenía nada, solamente tenía unos clavos oxidados y no había herramientas en el pueblo. Así que usa el dinero de su indemnización para ir en mula al pueblo más cercano, 2 días de travesía, y traer las herramientas adecuadas para ejercer su profesión. Así que efectivamente, él usa el dinero, se va, se demora 2 días de ida, 2 días de venida en mula, pasa muchos trabajos y llega con el dinero, con las herramientas para ejercer su nuevo trabajo. Hasta que ese mismo día, cuando llegan, le tocan a la puerta y el vecino le dice: Valentín, Valentín, necesito que me prestes un martillo. Y Valentín le dice: pero no puedo, lo necesito para trabajar hoy. No importa, yo te pago el día. Y así efectivamente el vecino se llevó el martillo. Al día siguiente, el vecino volvió y le dijo: Valentín, necesito este martillo porque la verdad me da mucha pereza viajar y ya sabes que aquí no hay herramientas. Y Valentín le dijo: no, pero ¿cómo así? Yo viajé 2 días en mula y no tengo cómo sobrevivir sin ese martillo. Entonces el vecino le dijo: ¿sabes qué? Te pago los 4 días que viajaste en mula, te pago el martillo y te doy algo por eso. Entonces Valentín aceptó el dinero y así fue. Valentín le tocó volver a viajar y trajo más herramientas. Hasta que el día siguiente, otro vecino le toca la puerta y le dice: Valentín, necesito unas herramientas. Pero le dice: no, yo necesito trabajar, yo he viajado muchos días en mula y no puedo ejercer. Así que el vecino le dice: sí, yo te pago todos esos días, más lo que cuestan las herramientas, más una ganancia para que así puedas sobrevivir. Y efectivamente, la voz se regó por el pueblo. Valentín, muy pronto, abrió un almacén de herramientas y después se compró un caballo, ya demoraba menos en ir al otro pueblo. Abrió la primera ferretería del pueblo. Se volvió un hombre muy próspero. Y mucho tiempo después abrió una fábrica y fabricó sus propias herramientas. Esta es una historia real. Se llama Valentín Tramontina, de Industrias Tramontina. Es un empresario brasileño que hoy actualmente cuenta con más de 10 fábricas, 5.500 empleados y está en más de 120 países. Dice que Valentín era un hombre muy altruista y abrió una escuela en el mismo pueblo donde él nació. Y el alcalde le dijo: bueno, firma el acta para abrir la nueva escuela. Y Valentín le dijo que con mucho le encantaría, sería un honor, pero pues él no sabe leer ni escribir. Así que el alcalde le dijo, muy incrédulo: ¿cómo así? ¿Qué hubiera sido usted si supiera leer y escribir? Y Valentín le respondió: sería actualmente el portero del prostíbulo. Así que muchas veces, amigos, las oportunidades, las mejores oportunidades de nuestra vida, las vemos como adversidades cuando en realidad no son. Las adversidades y situaciones negativas en nuestra vida pueden ser oportunidades de superación y de éxito, si le damos la orientación adecuada y si le damos el enfoque adecuado. Tenemos que seguir la sabiduría del agua. El agua fluye y nunca huye. Los obstáculos los rodea para así seguir su camino.
podemos aprender mucho de Valentín, que no sabía ni leer ni escribir y que convirtió una situación que muchos veían como una desgracia o la ruina, la convirtió en oportunidad que lo llevó a alcanzar su verdadero potencial y sacar esa grandeza que todos llevamos dentro. Muy bien, Así es. qué buena historia esa. Muy bonita. Ah, Sí. pues, un ejemplo, lo importante es que abrió una escuela, no un prostíbulo. Hubiera sido muy triste que terminara así la historia de Valentín, pero hace parte de lo que nos comparte el doctor Juan Camilo en este espacio de reflexión, yo lo llamo así, del quinto elemento. Pues muchas gracias, doctor Juan Camilo, el tiempo se nos acabó. Doctor J. Isman, por su apoyo y conocimientos del día de hoy. Gracias a todos los queridos oyentes y a ustedes. Feliz día. A Gustavo Recalde, muchas gracias por su apoyo técnico, a Alex y a Adolfo por su apoyo a través de las redes sociales. Los esperamos este próximo jueves a las 8 en punto de la mañana y también prográmense para el próximo sábado 18 de mayo. Dios les bendiga a todos.